complacidísimo de estar aquí en Panamá y agradeciendo a los organizadores de este congreso por haberme invitado con una gran responsabilidad por lo demás, por lo que tiene que ver con la conferencia de clausura sobre un tema que no solo para los especialistas en procedimiento penal, sino para todas las áreas del derecho procesal siempre ha resultado compleja de manejar, como es el tema que tiene que ver con las nulidades. A efectos de lo que me interesa y partiendo de una idea básica de lo que significa un proceso penal, es necesario reconducir la discusión de nuestra disciplina a los lares dogmáticos que tiene el constitucionalismo moderno, si se entiende que el derecho procesal penal básicamente es derecho constitucional aplicado. Y esto lo quiero recalcar a propósito de lo que aún he observado en el continente y las grandes discusiones que se nos han presentado cuando tenemos por un lado simplemente los códigos de procedimiento, pero no recalcamos en las referencias esenciales que ellos tienen frente a la Constitución. De tal manera que, si aquí cabe la tesis germana, para recuperar justamente la noción de lo que significa un proceso penal, siempre habrá que decirse que el proceso penal es el sismógrafo de la Constitución de un Estado de Derecho. Y esto equivaldría básicamente a dos posturas en tanto se predica que a través del derecho penal se le protege a la sociedad de los ataques delictivos, pero es el proceso penal el que es capaz de defender el individuo frente de pronto a ataques injustificados que tenga una expansión igualmente injustificada del derecho penal. Teniendo en cuenta esa primera sección de que tenemos que observar el proceso penal como una referencia que básicamente entraña sus módulos en la Constitución y que por lo tanto forma un sistema, hay una segunda premisa que pasaría en adelante a propósito de las discusiones a que nos lleva la disciplina procesal cuando se trata del tema de las nulidades. Esto es que si el proceso penal es proceso penal que tiene implícito el principio de Estado de Derecho, pues una otra referencia fundamental para hablar del problema de las nulidades ha de ser la de que el principio de Estado de Derecho no solamente tiene una referencia en la construcción política de aquello que corresponde a la división de poderes, sino a los límites del ejercicio punitivo del Estado. Y por lo mismo, teniendo en cuenta la consideración de lo que significa la noción de Estado de Derecho, de ahí deberán depender dos categorías que son esenciales para el manejo de toda construcción procesal. Esto es, por una parte, el tema que tiene que ver con la noción de un debido proceso y, por la otra parte, la noción que se conoce como principio de legalidad, que no solamente tiene una referencia en el marco del derecho punitivo a propósito de las exigencias que trazan los códigos penales para poder punir conductas, sino que tiene también una acepción procesal que se puede perfectamente manifestar si uno quiere hacer relectura de la Constitución, a propósito de lo que ustedes pueden tener, por ejemplo, en el artículo 32 de su Constitución y en el artículo 2 y 3 de la misma. El artículo 32 de la Constitución panameña recalca esa noción de legalidad en tanto se predica que la facultad de punir estatal debe hacerse de conformidad con los trámites legales anteriormente dispuestos.
Quizá ese concepto, que muchas veces se olvida, deja la referencia fundamental para hacer una construcción categórica de la noción del debido proceso, por una parte, y del principio de legalidad procesal. Teniendo en cuenta este segundo eje temático, no puede ser menos, ni puede dejarse de lado la discusión que nos concita a todos a propósito del significado del constitucionalismo moderno, en punto de lo que significa traer a los ordenamientos internos los cuerpos de derecho internacional de los derechos humanos. A esta acepción que normalmente se le ha conocido como bloque de constitucionalidad, una figura importada del constitucionalismo galo, y que de alguna manera extiende la construcción de la Constitución para ampliar un marco de garantías que aparecen en esos instrumentos internacionales, también se convierte en una referencia fundamental para hablar de la teoría de las nulidades en una acepción constitucional, si se tiene en cuenta que al menos los instrumentos internacionales conocidos en la región o los que nos convocan universalmente, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos o al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, traen dentro de su entramado las garantías judiciales y por lo mismo, sin esta concepción que aparezca en el artículo 8 de la Convención Americana o el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, no se puede hacer una referencia fundamental justamente a la construcción de una noción como la del principio de legalidad y una noción como la del debido proceso legal. Y obviamente interesa a este respecto rescatar de su ordenamiento procesal penal el artículo 199 del Código de Procedimiento, en donde se recalca justamente, por un lado, el aspecto constitucional en el marco de la teoría de las nulidades, el aspecto internacional en lo que tiene que ver con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en el marco interno y, por supuesto, la reconstrucción del modelo de los trámites legales y ritos adecuados para poder reducir la responsabilidad penal de quien está sometido al Estado y a la administración de justicia punitiva. Si tenemos en cuenta estos cuatro ejes problemáticos, la Constitución, los tratados internacionales, el debido proceso y el principio de legalidad, pues entonces no puede ser menos que, para efectos de continuar con la discusión, tengamos que llegar igualmente a un concepto y a una noción clave del debido proceso legal. Y esto teniendo en cuenta que la doctrina normalmente ha tratado el problema del debido proceso en una acepción esencialmente adjetiva. Y por eso la noción de debido proceso suele confundirse con la construcción del rito o con la construcción del trámite. Pero lo cierto es, y esto es lo que interesa recalcar, que si una constitución trae, como la panameña, la noción de los trámites legales para el ejercicio de punir y con ello una referencia al debido proceso, hay que recalcar que el debido proceso no es un problema simplemente adjetivo y parte de la discusión de la teoría de las nulidades debería justamente instaurarse en el marco de esa problemática. El debido proceso así se convierte realmente en un problema de carácter sustancial. El constitucionalismo moderno y sus categorías de los derechos fundamentales han convertido justamente al debido proceso en una temática que es de sustancia, y tanto en el proceso penal no hay nada que pueda resultar adjetivo. Todo se convierte en sustancial
a propósito de lo que significa esa enorme tensión que hay entre los derechos fundamentales y sus garantías y la facultad estatal de sancionar, entendido que por un lado son las personas quienes tienen derechos y por la otra parte la Administración de Justicia Penal la que tiene funciones. En esa tensión, obviamente, la discusión de una noción de debido proceso en su carácter sustancial pues tiene la obligación de replantear toda la construcción de la teoría de las nulidades que hasta ahora se ha manejado, si se quiere observar que la categoría es fundamentalmente constitucional y no se puede confundir con una excepción simplemente adjetiva que reconduzca la discusión al problema del trámite o al problema del cumplimiento de un rito o de un acto de carácter procesal. En ese sentido, han sido los italianos los que han dado una discusión bastante álgida sobre lo que significa actualmente hablar de la teoría de las nulidades, teniendo en cuenta que la noción de debido proceso ya no es simplemente un problema que aparezca en los códigos de procedimiento, sino que corresponde a una categoría constitucional. En tal sentido, pues entonces se ha podido observar y se dan discusiones fundamentales sobre una relectura sistemática de la Constitución. Así, por ejemplo, para plantear una noción básica de lo que tiene que ver con eso que ustedes están estudiando ahora, el modelo y el sistema acusatorio, pues entonces se han preguntado qué significa que un ministerio público o una fiscalía que esté obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal deba cumplir con una serie de umbrales que están establecidos en la Constitución para iniciar una investigación de carácter penal. Pues allí la Corte Constitucional ha descartado aspectos tan importantes a propósito de esa reconstrucción constitucional como los siguientes. Si la Constitución exige un umbral para que la Fiscalía ejerza la acción penal e inicie una investigación, no puede resultar adecuado a la noción del debido proceso que, por ejemplo, en los casos de los familiares de la criminalidad mafiosa, el hecho de que alguien sea familiar de una persona que está en curso de investigación penal necesariamente implique la apertura de una investigación penal como solía ocurrir. Esto es, que a la esposa del mafioso, a los hijos, se les podía abrir entonces también un proceso penal a propósito de las suspicacias por un tema como el del blanqueo de capitales o el testaferrato. La Corte Constitucional entonces a ese respecto se manifiesta en la Constitución tiene umbrales para el inicio de una investigación penal. Luego, si se inicia una investigación penal sin consideración a ese umbral constitucional, hay una violación del debido proceso, en tanto pueden existir procesos indebidos. Y ahí es notorio observar que efectivamente hay una reconstrucción modular de la noción del debido proceso como un presupuesto de carácter sustantivo encontrado fundamentalmente en la Constitución. Y han sido también los italianos los que han replanteado esta discusión en punto de cómo adecuar la teoría de las nulidades a ese entramado constitucional del debido proceso legal y del principio de legalidad justamente en su acepción sustantiva. Aquí quiero recalcar que esta discusión fundamental en el marco justamente de los procedimientos penales acusatorios obliga a repensar en cómo es que un ministerio público cumple con el principio de legalidad procesal, cómo es que un ministerio público cumple con la noción de debido proceso y sobre todo qué exigencias y competencias entonces tienen los jueces frente a los actos procesales de las partes cuando se tenga que declarar una nulidad, es decir, cuando se tenga que predicar la ineficacia de los mismos.
Para efectos de lo que ha ocurrido en el marco italiano y que puede servirnos de ilustración a propósito de lo que ocurre en los modelos procesales penales nuestros, una primera discusión que es necesario plantear es si los llamados actos de parte están sujetos a tener algún modelo de ineficacia de carácter procesal. El procesalismo italiano entonces llega a la siguiente discusión. Tratándose obviamente de una autoridad que no puede estar obviando los principios constitucionales para su función, como lo es el Ministerio Público, una fiscalía, sus actos efectivamente se pueden predicar oído como actos de parte. Y por lo tanto, eso implicaría una función para el juez, recalcando también la vieja teoría de las nulidades, en tanto que el juez no puede admitir actos de parte que tengan la entidad de actos procesales y que pretenden determinada eficacia, de tal manera que sobre ellos se puede predicar la llamada inadmisibilidad. Y esto resulta sumamente importante a propósito de lo que estábamos escuchando aquí. Si se exige en un código de procedimiento que una imputación, que una acusación esté sometido a determinadas exigencias de rito o que cumpla con los elementos mínimos de construcción de una tipología penal, porque eso va a tener efectos fundamentales frente al derecho de defensa, pues lo propicio es que si hay una imputación ambigua, que carece de verbo rector en una acusación, o que el escrito no tiene definido cuál es verdaderamente la persona del imputado, pues entonces ese acto no puede soportarse en el marco del debido proceso legal y tendrá por lo tanto como sanción la inadmisibilidad. No se trata de un problema de ineficacia del acto procesal mismo, sino se trata fundamentalmente aquí de un problema de adecuar los presupuestos procesales para que exista verdadero y eficaz derecho de defensa. Se agrega esto, que en este marco de la incorporación de este modelo anglosajón a los sistemas de carácter continental, se llegaba a situaciones en donde, como resultaba obvio, las normas nuevas se interpretaban con construcciones antiguas. Y por lo mismo, no extrañan a los italianos discusiones en las cuales el juez, de manera un poco ladina, se metía en actos procesales que eran esenciales y fundamentales de un ministerio público. Tanto así que, para la discusión de algo que es fundamental a un sistema acusatorio, como la imparcialidad del juez, o el tema que tiene que ver con la actividad de las partes entendidas que son iguales ante un juez, pues se hace la reconstrucción de que hay actos judiciales, entendidos como actos procesales que pretenden eficacia, que pueden tener defectos de carácter estructural cuando se asumen competencias que originariamente no les están asignados a los sujetos procesales en la Constitución. Y así entonces se ha predicado una noción como la de anormalidad estructural o abnormidad. Y todo esto para explicar que justamente en el marco de la teoría de los actos procesales, una discusión fundamental nos llevaría a preguntarnos si son constitucionales todavía los principios que de antiguo, traídos justamente del procesalismo francés, han informado la teoría de las nulidades en nuestro continente. Desde ese punto de vista, tendríamos que preguntar, ¿qué sentido tiene hablar de principio de taxatividad en los procedimientos civiles o en los procedimientos penales para predicar que únicamente se puede alegar como nulidades las establecidas en los códigos, si la discusión fundamental aquí es que cualquier violación del debido proceso, y particularmente si tiene sus implicaciones en el marco del derecho de defensa, debería estar sujeta justamente a nulidad?
Tiene razón entonces hablar de taxatividad cuando el problema es fundamentalmente el debido proceso y el principio de legalidad procesal como categoría constitucional. Pues aquí efectivamente se tendría que predicar que esa categoría ya no nos sirve para la reconstrucción de un modelo como el de las nulidades. En segundo lugar, ¿tendrá sentido hablar del principio de residualidad o el principio de convalidación que lo he encontrado en el Código Procesal Penal de ustedes? A propósito de esto, la dogmática italiana se ha preguntado: si hablamos del principio de convalidación por el hecho de que alguien no alegó una violación del debido proceso, es porque importa menos la Constitución que la función. Y así entonces se ha dicho, el problema fundamental del principio de convalidación es que se prefiere la conservación del acto defectuoso a un tema que debe ser fundamental en el constitucionalismo moderno, esto es, el restablecimiento del derecho fundamental al debido proceso como derecho. Si eso de la convalidación queda como alguien no la alegó, entonces el acto defectuoso permanece, y con eso el problema es que la Constitución se nos cae, porque se prefiere entonces un acto defectuoso al debido proceso. Y si la discusión se sigue, ¿por qué tendríamos entonces nosotros que hablar de un problema como el de la instrumentalidad de las formas, que está en su código procesal? Si el acto cumple el fin, bienvenido. Puede que esté viciado, pero el fin se cumplió. La pregunta que se han hecho los italianos y la discusión es esencial. Las formas preservan garantías. En la medida en que una forma se vulnere instrumentalmente con este tipo de racionalidad, pues llegamos a la conclusión de que no importa de qué manera se llegue al cumplimiento de un fin, porque lo importante efectivamente es el fin y no las formas. Y si ese es un problema, entonces, ¿en qué lugar quedarán entonces las garantías? Desde ese punto de vista, efectivamente, en el marco del ejercicio del derecho de defensa, esto puede resultar profundamente complejo, y por la misma razón se ha dado una discusión que relaciona forma por un lado y por el otro lado la construcción de garantía, pero garantía en torno a la problemática de que se requiera siempre el restablecimiento del derecho. Para terminar, se ha predicado también si la nulidad debe mantenerse en su acepción teórica a través de la llamada residualidad, es decir, si no hay otra forma de restablecer el debido proceso, el último remedio es la nulidad. La discusión que se presenta constitucionalmente también refiere a las nociones que llevan el principio de convalidación, y por lo mismo entonces aquí resulta otra pregunta que debería ser fundamental. Si el debido proceso es un derecho constitucional esencial, ¿por qué razón su restablecimiento tiene que ser residual y no se ejerce una función normativa de la nulidad para restablecerlo inmediatamente, desde donde la dogmática procesal española ha predicado justamente? Lo que no se pueda corregir y esté sujeto a nulidad de carácter absoluta, realmente predica que la única nulidad, verdaderamente hablando en su sentido teórico, es la nulidad absoluta. Con estas precisiones simplemente quiero dejarles a ustedes algunas ideas en torno a lo que significaría reconsiderar la noción de nulidad desde los instrumentos constitucionales y replantear una discusión como las que ustedes pueden dar a propósito de la interpretación de los artículos 198 y 199 de su Código de Procedimiento Penal. Muchísimas gracias.